Desde el principio me diste tu voz, un susurro eterno de tu corazón. Me formaste con tus manos, con tu amor. Y yo lo olvidé sin razón. Corrí tras vientos sin verdad, perdí el norte, me faltó tu paz, pero tu luz no se apagó jamás. Y ahora regreso al altar. ¿Dónde estabas, alma mía? Buscando fuera lo que ya vivía. ¿Quién te habló con tanto engaño? Si el amor de Dios te abrazaba a diario. La paz de Dios reina en sus corazones, que despierte lo que duerme en sus pasiones, que recuerden lo que fueron desde el vientre. Valóralo, no lo pierdas nuevamente. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, que nunca más se olvide el origen de su amor. No fue suerte, fue elección divina, el soplo de vida en la rutina. Cada latido fue un regalo fiel, y yo queriéndolo de aquel. Dios me dio paz y yo busqué guerra, tenía promesas, vendí mi tierra, mas su bondad volvió a llamar, y esta vez no voy a escapar. Valóralo, Recíbelo, permanécelo. la paz de Dios reina en sus corazones, que despierten ya los que no lo conocen, que retornen a los brazos del que ama. Valóralo, que su gracia no se acaba. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, que nunca más se olvide el origen de su amor. Valóralo, desde un principio su paz te llamó. Reina, Señor, en mi corazón. A paz nos llamó Dios. Y, el llamado a la paz de Dios. Vivimos en una época donde la palabra paz se ha convertido en un cliché. Se canta sobre ella, se escribe poesía acerca de ella, se hacen acuerdos internacionales que prometen paz, pero muy pocos la conocen verdaderamente. La paz que el mundo ofrece es momentánea, superficial y condicionada, depende del estado económico, de la ausencia de conflicto o de las emociones del momento. Sin embargo, la paz que Dios da, la paz a la que Él nos llama, es eterna, estable, y no depende de las circunstancias. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Cuando la Biblia declara en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15 que a paz nos llamó Dios, no lo hace como una opción, ni como una sugerencia. Es un llamado directo, autoritativo, y profundamente espiritual.
Este llamado es tan real como el llamado al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y a la obediencia. Dios no quiere que sus hijos vivan en ansiedad, en peleas constantes, en caos familiar o en guerra interna. Su voluntad para nosotros es Shalom, una paz completa, integral, que abarca alma, cuerpo y relaciones. Charles Spurgeon dijo una vez: Dios no es un Dios de confusión ni de agitación, sino un Dios que construye, ordena y calma. Donde Él habita, hay orden, y donde hay orden, hay paz. Hoy muchas familias cristianas viven fragmentadas. Hay hogares donde el grito es el idioma cotidiano. Hay padres e hijos que apenas se miran a los ojos. Hay matrimonios cristianos que viven juntos, pero emocionalmente separados, como dos extraños bajo el mismo techo. Hay iglesias divididas por celos, envidias y doctrinas que no producen paz sino orgullo. Pero Dios no es autor de estas cosas. Dios no origina ese tipo de ambientes. Dios llama a paz. Y si el ambiente no es de paz, entonces algo está fuera de su voluntad. Y esa paz, más que un estado emocional, es una persona, Jesucristo. Él mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz verdadera no es ausencia de problemas, sino presencia de Cristo. Paz no es no tener discusiones, es aprender a resolverlas con el carácter de Cristo. Paz no es tener todo bajo control, es saber que Dios tiene el control, aunque todo parezca fuera de lugar. La ausencia de paz, entonces, es señal de alarma. Es una luz roja espiritual. Cuando perdemos la paz, estamos revelando que algo en nosotros ha salido del centro. Puede ser orgullo. Puede ser falta de perdón. Puede ser autojustificación. Puede ser una teología incorrecta. Puede ser simplemente falta de oración. John MacArthur enseña que un cristiano que vive en continua ansiedad y enojo no está escuchando a su Señor, sino a su carne. Por eso, esta predicación no busca entretenerte, ni darte frases bonitas. Busca confrontarte con la verdad de que Dios te está llamando a una vida de paz, y tú puedes estar resistiendo ese llamado por vivir a tu manera. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 14, versículo 19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No a la contienda. No al resentimiento. No al orgullo. A la paz. Porque donde hay paz, hay salud espiritual. Donde hay paz, hay sabiduría. Donde hay paz, hay madurez cristiana. Y donde hay paz, hay testimonio vivo del Evangelio. Dios no está en las tormentas de nuestro ego. Dios está en la voz suave y apacible que susurra a nuestro corazón. Vuelve. Vuelve a mí. Te llamé a paz, no a caos. 2. Texto base, 1 Corintios 7:15. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí, Pablo enseña que incluso en situaciones de conflicto familiar, Dios no llama al caos, al desorden, ni a la destrucción, sino a la paz. Y esta paz comienza en el hogar, en el corazón y se manifiesta en nuestras relaciones. 3. Versículos claves sobre la paz de Dios. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 34 horas y 14 minutos. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 4. Problemas que surgen al rechazar la paz de Dios. La paz que Dios nos ofrece es más que una bendición, es una condición necesaria para vivir conforme a su voluntad. Cuando se ignora ese llamado a paz, lo que queda es desorden, dolor y una vida marcada por el conflicto, tanto externo como interno. El rechazo de la paz de Dios no siempre es evidente. A veces se disfraza de independencia, de activismo, de carácter fuerte, de religiosidad o incluso de justicia. Pero la evidencia está en los frutos, donde no hay paz, tampoco hay humildad, ni mansedumbre, ni dominio propio. Y donde estas virtudes faltan, hay consecuencias dolorosas. Veamos 3 áreas donde ese rechazo tiene un impacto devastador. 1. Cuando los hijos crecen sin recibir ni practicar la paz bíblica. Muchos hogares cristianos han caído en el error de transmitir una fe basada en reglas, pero no en relación. Se enseñan versículos, pero no se cultiva una atmósfera de paz. Se exige obediencia, pero no se modela el fruto del Espíritu. Los hijos aprenden a hablar el idioma evangélico, pero no conocen la paz del Evangelio. Esto produce una generación herida. Jóvenes que se vuelven reactivos, fríos o radicales. Algunos se rebelan abiertamente y caen en estilos de vida contrarios al Evangelio. Otros simulan ser creyentes, pero por dentro albergan resentimiento, frustración y vacío. Un caso no común es el de aquel joven que creció asistiendo fielmente a la iglesia, incluso participaba en actividades, tocaba un instrumento o ayudaba en eventos misioneros. Pero un día, sin previo aviso, se desvía hacia movimientos filosóficos alternativos, prácticas de espiritualidad ajenas a la Biblia como la energía universal, el tarot cristiano, o el sincretismo entre fe y rituales orientales. No lo hace por maldad, sino porque nunca conoció la paz verdadera. Nunca supo que Cristo no solo salva, sino que sacia, sostiene y sana. Ese joven no cayó en el mundo de los vicios visibles, sino en un mundo más peligroso, el de los sustitutos religiosos. Su mente se vuelve confusa, rechaza toda figura de autoridad y su corazón se endurece ante el Evangelio puro. ¿Qué le faltó? Paz en casa. Paz verdadera en la formación espiritual. Cristo en el corazón, no solo en la rutina. 2. Cuando los padres no reflejan la paz de Cristo en el hogar. Un hogar puede estar lleno de Biblias, de prédicas en audio, de frases cristianas en la pared, y aún así carecer de paz. El hogar cristiano no se define por lo que se dice, sino por el ambiente que se respira. Hay padres que predican en público, pero se destruyen en privado. Madres que oran por sus hijos, pero manipulan emocionalmente a su familia con culpa, temor o control. Los hijos no solo aprenden lo que escuchan, sino lo que observan. Y si observan que el Evangelio no produce paz en sus propios padres, ¿cómo creerán que es verdadero? Un caso particular y poco mencionado es el de una madre cristiana, muy respetada en la comunidad, quien utiliza constantemente expresiones como, Dios me va a castigar por tu culpa, yo soy una mujer de Dios, y tú eres el motivo de mi angustia, el Espíritu Santo está triste por ti. Frases así, dichas una y otra vez, destruyen la confianza, generan culpa enfermiza y producen una imagen distorsionada de Dios. En estos ambientes, los hijos no encuentran paz, sino confusión. Crecen sintiendo que deben ganarse el amor de Dios y de sus padres. Algunos terminan siendo legalistas extremos, otros abandonan por completo la fe. Pero todos están heridos, y esas heridas gritan, faltó paz. 3. Cuando se usa la Biblia sin el espíritu de paz.
Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. La letra mata, mas el espíritu vivifica. No pocos creyentes han usado las escrituras como armas en lugar de bálsamos. Citan versículos para herir, para humillar, para ganar discusiones, pero no para edificar. Se vuelven como los fariseos, que conocían cada precepto, pero no tenían compasión. Aplican la verdad sin gracia, la corrección sin misericordia, el juicio sin humildad. Este tipo de comportamiento destruye la paz del cuerpo de Cristo. En lugar de comunidad, se forma una torre de vigilancia donde todos se critican entre sí. Se mira al hermano como sospechoso, al pastor como juez y al débil como una carga. Un caso no común ocurre en algunos hogares donde el padre se convierte en una especie de teólogo tirano. Cada conversación es una predicación, cada error del hijo se confronta con una cita bíblica, pero nunca con un abrazo. No hay ternura, solo teología. No hay escucha, solo corrección. El resultado, hijos que odian la palabra, no por su contenido, sino por cómo fue usada. Paul Washer enseña que el Evangelio no es un cuchillo para abrir heridas, sino un bisturí en manos del médico divino que sana lo más profundo. Cuando se habla de Dios sin el Espíritu de Cristo, se transmite miedo, legalismo o frialdad. Y con ello, se pierde lo más esencial, la paz del Evangelio. En cada uno de estos tres casos, se cumple lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y aunque ese pasaje se refiere directamente a los que viven sin Dios, también puede aplicarse a creyentes que han endurecido su corazón. Porque donde el ego, la religiosidad o el orgullo gobiernan, no puede haber paz. Análisis doctrinal profundo. ¿Qué significa que Dios nos llamó a paz? Cuando la Escritura afirma con claridad que a paz nos llamó Dios, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 15, no está planteando un deseo emocional o una sugerencia amable, sino una realidad espiritual esencial del Evangelio. Dios no solo quiere que vivamos en paz, Él nos ha llamado a vivir en ella, como resultado de nuestra unión con Cristo. Esta paz es tan vital como el llamado a la salvación, a la santidad y a la obediencia. La palabra paz en las Escrituras no es un concepto pasivo, ni emocionalmente neutro. En el hebreo, se utiliza la palabra salom, que conlleva la idea de integridad, bienestar, armonía, prosperidad espiritual y plenitud. En el griego, la palabra es en, que significa calma, descanso y ausencia de conflicto debido a una relación restaurada. Así, cuando Dios nos llama a paz, nos está llamando a vivir en armonía con Él, con nosotros mismos y con los demás, bajo el gobierno de Cristo y no bajo el impulso de nuestras pasiones, temores o heridas. Veamos a continuación tres dimensiones fundamentales de ese llamado. 1. Paz vertical, nuestra relación con Dios restaurada. El primer tipo de paz al que Dios nos llama es la paz con Él. Según Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Cristo, éramos enemigos de Dios, estábamos bajo condenación y expuestos a su justa ira. Pero en la cruz, Jesús satisfizo la justicia divina, reconcilió al hombre con el Padre, y nos abrió el camino a la paz eterna. Esta paz no es un sentimiento, es una posición espiritual. Es el cese de la hostilidad entre el Creador y la criatura, porque el pecado ha sido tratado por medio de la sangre del Cordero. Cuando un creyente no tiene esta paz, lo demás en su vida espiritual estará desequilibrado. Su oración se vuelve tensa, su adoración es forzada, y su conciencia lo acusa continuamente. Pero cuando uno es justificado por la fe, la paz con Dios se convierte en el fundamento sobre el cual se construye toda la vida cristiana. Charles Spurgeon dijo: la paz con Dios es el primer paso hacia toda gracia. Es la llave que abre la puerta de la comunión. 2. Paz interior,
La obra del Espíritu en el alma del creyente. El segundo aspecto es la paz de Dios reinando dentro de nosotros. Esto lo enseña Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí no se trata de nuestra posición legal ante Dios, sino de nuestra condición emocional y espiritual cotidiana. Esta paz es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, y se manifiesta cuando confiamos plenamente en la soberanía de Dios. Es la paz que sostiene al creyente en medio del diagnóstico médico, de la traición, de la crisis financiera o del luto. No es evasión de la realidad, es reposo en el carácter fiel de Dios. El creyente que tiene paz interior no es insensible, pero no se deja dominar por el miedo. No es pasivo, pero no vive en ansiedad. Tiene descanso, porque su confianza está depositada en un Dios que nunca falla. John MacArthur enseña: la paz de Dios actúa como un centinela en la mente del creyente. Guarda su corazón de la desesperación y su pensamiento del caos. Esta paz no es automática. Se cultiva con oración constante, con obediencia diaria y con una fe firme en las promesas divinas. Muchos creyentes tienen paz con Dios, pero no experimentan la paz de Dios, porque no han aprendido a soltar el control y descansar en su voluntad. 3. Paz horizontal, el llamado a vivir en unidad con los demás. Finalmente, Dios nos llama a tener paz con el prójimo. Esto incluye al cónyuge, a los hijos, a los padres, a los hermanos en la fe, a los vecinos e incluso a los enemigos. El apóstol Pablo lo expresa claramente en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También en Romanos capítulo 14, versículo 19, añade: así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz no es solo algo que se recibe, es algo que se persigue y se practica. Es una decisión constante de no responder con la carne, de no alimentar resentimientos, de buscar reconciliación incluso cuando la otra parte no lo merece. Porque la paz no depende de la actitud del otro, sino de la obediencia del creyente. Armando Alducín afirma: el Evangelio no solo restaura tu relación con Dios, sino que transforma tu manera de relacionarte con los demás. Si no hay paz horizontal, algo está roto en tu comunión vertical. Lamentablemente, muchos creyentes justifican su falta de perdón, su frialdad o su distancia emocional con frases como: así soy yo, no le guardo rencor, pero tampoco me interesa, o ya oré, que Dios se encargue. Pero estas actitudes no reflejan el carácter de Cristo. Él no vino solo a reconciliarnos con el Padre, sino a reconciliarnos como familia espiritual. Donde hay contienda constante, crítica destructiva, indiferencia, chismes o celos, la paz de Dios ha sido sustituida por una religiosidad vacía. Y eso impide la manifestación del reino en medio del pueblo. Conclusión. El llamado a paz no es un ideal inalcanzable. Es una marca distintiva del creyente genuino. Es el ambiente donde el Espíritu Santo opera con libertad. Es el terreno donde el fruto espiritual puede crecer. Es el clima donde las heridas sanan, donde las familias se restauran, donde las iglesias florecen. Paz con Dios. Paz interior. Paz con los demás. Si alguna de estas tres áreas está rota, es urgente volver al llamado original. A paz nos llamó Dios. Aplicación, como volver a la paz. Después de entender que Dios nos ha llamado a paz, de ver lo que perdemos al rechazar esa paz, y de comprender la profundidad doctrinal que encierra esa verdad, es necesario aterrizar todo este mensaje a la práctica diaria. No basta con saber lo que dice la Biblia. Debemos responder con obediencia. La paz de Dios no llega por casualidad ni por inercia. Se construye, se cuida, se defiende.
Volver a la paz es posible, pero implica decisión, rendición y disciplina espiritual. A continuación, comparto 5 pasos fundamentales para regresar al centro del llamado divino. 1. Reconoce que no hay paz sin Cristo. El primer paso es reconocer con humildad que fuera de Cristo no hay paz verdadera. Puedes tener momentos de calma, entretenimiento pasajero o relaciones armoniosas por un tiempo, pero si Cristo no reina en tu corazón, esa paz es frágil y temporal. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esto significa que la paz genuina no viene de tus logros, ni de tu estabilidad emocional, ni de que todo vaya bien. Viene de una relación viva con el Príncipe de Paz. El primer paso es volver a Cristo, no solo como Salvador, sino como Señor. No solo como ayuda en los problemas, sino como el centro de tu vida. Hazte esta pregunta con sinceridad. ¿Está Cristo gobernando cada área de tu corazón o solo lo visitas los domingos? Porque donde Él no reina, no puede haber paz. 2. Examina si tu hogar refleja esa paz. Muchos creyentes buscan la paz en la iglesia, en retiros espirituales, en alabanzas y conferencias, pero olvidan que la primera evidencia de paz debe estar en casa. La verdadera espiritualidad se prueba en el trato diario con los tuyos. Si en tu hogar hay gritos, silencios prolongados por enojo, manipulación emocional, sarcasmo o distancia emocional, es señal de que la paz de Dios no está reinando. Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esa paz no solo debe gobernar tu corazón individual, sino el ambiente que tú mismo ayudas a construir. ¿Eres tú portador de paz en tu hogar o sembrador de conflicto? ¿Tu presencia trae descanso o tensión? Revisar esto requiere humildad. Tal vez seas el padre que siempre está corrigiendo pero nunca alentando. Tal vez seas la madre que da todo físicamente, pero emocionalmente está ausente. Tal vez seas el hijo que evita todo diálogo y responde con indiferencia. Hoy es el día para hacer un alto y pedirle al Espíritu Santo que restaure la paz en casa, desde tu interior hacia afuera. 3. Ora por tus hijos, pero también sé ejemplo de paz para ellos. Muchos padres oran intensamente por la vida espiritual de sus hijos, pero no viven con coherencia lo que piden. La oración es poderosa, pero el ejemplo es imprescindible. Tus hijos necesitan ver a un padre o madre que, en medio del caos, mantiene la calma, que, en medio del dolor, confía en Dios, que, en medio del conflicto, escoge perdonar. Paz no es debilidad. Paz es fortaleza contenida bajo el gobierno del Espíritu. Tus hijos no serán transformados por tus regaños constantes, ni por tus amenazas bíblicas, sino por tu carácter transformado. Como dijo Paul Washer, la mayor evidencia del Evangelio en tu casa no es cuánto predicas, sino cuán parecido eres a Cristo cuando nadie te aplaude. Tus hijos necesitan ver que, aunque cometes errores, sabes pedir perdón. Que sabes soltar el enojo. Que sabes dominar tu lengua. Que sabes consolar sin necesidad de gritar. Allí se forma una generación de paz. 4. Deja de justificar la amargura o el desorden emocional como normal. Hay quienes se han acostumbrado tanto a vivir en conflicto, que ya lo consideran parte de su personalidad. Así soy yo exploto y ya, yo soy frontal. Pero el Evangelio no nos deja igual. El carácter de Cristo se forma en nosotros para transformarnos de gloria en gloria. La amargura, la queja constante, la actitud pasivo-agresiva, los silencios llenos de rencor o el desprecio disfrazado de indiferencia no son emociones inocentes. Son puertas abiertas al enemigo. Pablo advierte en Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Cada vez que justificas tu actitud hostil, cada vez que insistes en no soltar lo que te hirió,
estás negando el poder del Evangelio que transforma. La amargura no es parte del carácter, es un cáncer espiritual. Y mientras no la entregues a los pies de Cristo, no experimentarás su paz. 5. Reconcíliate con Dios, no como teoría, sino con convicción. Muchos creen que están bien con Dios porque asisten a una iglesia, porque dan ofrendas o porque no cometen grandes pecados. Pero la reconciliación con Dios es un estado del alma que se evidencia en la paz interior, en la alegría del espíritu y en la obediencia voluntaria. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese llamado es para todos, incluso para creyentes que han endurecido su corazón. Tal vez tú predicas, pero estás resentido con Dios. Tal vez sirves en un ministerio, pero estás espiritualmente agotado y ya no confías como antes. Tal vez cantas de paz, pero vives en ansiedad. Hoy el Espíritu Santo te llama, vuelve. Reconcíliate. Recibe mi paz. Volver a la paz no es una fórmula mágica. Es una decisión diaria de rendirte a Cristo. Es una entrega real del alma, no una emoción pasajera. Es decirle al Señor con convicción: ya no quiero vivir en guerra. Ya no quiero controlar lo que no puedo. Ya no quiero hablar sin edificar. Hoy decido vivir bajo tu paz. Y cuando das ese paso, el Dios de paz te abraza, te restaura y te guía con ternura. 7. Conclusión: la paz no es opcional, es llamado divino. A lo largo de esta predicación hemos comprendido que la paz no es una mera emoción agradable, ni una aspiración humanista, ni una condición ideal que llegará por sí sola con el tiempo. Es un llamado divino. Es parte de la vocación cristiana. Es una de las más claras evidencias de que Cristo gobierna el corazón. El apóstol Pablo no dice: Dios desea que tengas paz, ni la paz es una posibilidad si todo va bien. Él afirma, con autoridad inspirada, que a paz nos llamó Dios, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 15. No es una sugerencia, es un mandato. Y cuando Dios llama, espera una respuesta. Responder a ese llamado requiere valentía, porque implica reconocer que muchas veces hemos contribuido al caos en lugar de a la calma. Que hemos preferido tener la razón antes que tener paz. Que hemos levantado muros en lugar de tender puentes. Que hemos usado la verdad como un arma, pero no como una medicina. Que hemos vivido como creyentes funcionales, pero no como hijos pacificadores. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí no dice bienaventurados los pacíficos, sino los pacificadores, es decir, aquellos que activamente trabajan por la reconciliación, que buscan la armonía, que interceden por la unidad, que callan cuando es sabio y hablan cuando es necesario con mansedumbre. Ser un pacificador no es ser ingenuo. No es tolerar el pecado. No es claudicar ante el error. Es tener el carácter de Cristo, quien no ignoró el pecado, pero murió por los pecadores. Quien no justificó la rebeldía, pero ofreció perdón. Quien no bajó el estándar, pero abrió el camino para vivirlo en gracia. Charles Spurgeon decía: la paz que Dios da no es tibieza moral ni acuerdo con el mal, sino el dulce fruto de un alma reconciliada con su Creador. Dios no te llamó a pelear con todos. No te llamó a vivir como juez de los demás. No te llamó a guardar rencores por décadas. No te llamó a llevar cargas que ya Cristo llevó. Te llamó a paz. Y si no vives en paz, estás fuera de tu vocación. Puedes tener éxito en el ministerio, reconocimiento entre hermanos, influencia en las redes, pero si no hay paz en tu interior y en tus relaciones, algo esencial se ha perdido. El apóstol Pablo lo dice claramente en 1 de Corintios capítulo 13, puedes tener dones, conocimiento, fe e incluso sacrificios, pero si no hay amor, de nada sirve.
Y donde no hay amor, no hay paz. Muchas veces culpamos a las circunstancias de nuestra falta de paz. Culpamos al cónyuge, a los hijos, a la iglesia, al gobierno, a los traumas del pasado, a la falta de recursos, pero la paz verdadera no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que reina adentro. Si Cristo está en el trono de tu corazón, puedes tener paz aún en medio de la tormenta. Recordemos a Jesús en medio del mar embravecido. Sus discípulos estaban aterrados. El agua entraba a la barca. El viento rugía. Ellos gritaban por sus vidas. ¿Y Jesús? Dormía. ¿Cómo es que el Hijo de Dios dormía en medio del caos? Porque la paz no era ausencia de viento, sino presencia del Padre. Así debe ser nuestra vida. No significa que todo estará en calma siempre, pero sí que nuestra alma estará en reposo, porque confiamos en el Dios que gobierna las olas. Volver a la paz no es una utopía. Es regresar al diseño de Dios. Es decir, con humildad, Señor, ya no quiero vivir en guerra. Te entrego mis batallas, mis resentimientos, mi ansiedad, mi necesidad de controlar. Hoy quiero vivir en tu paz. Y cuando das ese paso, no solo tú eres transformado, sino que te conviertes en un instrumento de transformación para otros. Tu hogar cambia. Tus relaciones sanan. Tu testimonio impacta. Porque la paz es contagiosa, poderosa, irresistible. Donde hay paz, hay Dios. Y si Dios está contigo, aunque todo a tu alrededor tiemble, tú permanecerás firme. 8. Oración final de esperanza. Señor, Dios de paz eterna. Venimos delante de ti reconociendo que hemos vivido en guerra. Guerras interiores, guerras familiares, guerras espirituales. Muchos hogares están divididos, muchos hijos están confundidos. Pero hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, que restaures la paz que hemos perdido. Perdónanos si hemos sido parte del caos. Sánanos si hemos vivido con miedo, ira o frialdad. Haznos sembradores de paz, no agentes de confusión. Que tu paz reine en nuestro corazón. Que tu paz llene nuestro hogar. Y que tu paz se extienda a través de nuestras palabras, decisiones y relaciones. Gracias por llamarnos no a la confusión, sino a la calma del alma, a la serenidad del espíritu, a la plenitud del cielo en medio del ruido de esta tierra. En el nombre del Príncipe de Paz, Jesucristo. Amén. Desde el principio tu voz me alcanzó, en medio del caos tu amor me encontró, formaste mi alma con tu eternidad, pero me fui sin mirar atrás. Los espejos, promesas sin fe, creí que el mundo me daría el bien, pero tu paz, Jesús, me esperó, fiel y callado, nunca se alejó. ¿Por qué buscar en la tormenta lo que solo tú puedes dar? ¿Por qué olvidar tu promesa si tu amor no deja de llamar? Jesús, príncipe de paz, reina en mi alma, en mi tempestad. Desde el principio tú eras mi verdad. Jesús,
paz no es frágil, no se rompe al andar, no es de este mundo, no se puede comprar. Es fuego eterno, es suave quietud y arde en mi pecho cuando estás tú. Oh, cuántas veces te dejé de ver, oh, cuántas veces me faltó creer, pero en tu nombre hay sanidad. Jesús, tú eres mi paz real. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, no hay otro más. Cuando el mundo grita, tú susurras amor. Cuando el alma tiembla, tú traes calor. Jesús, príncipe de paz, reina en mi alma, en mi tempestad. Desde el principio tú eras mi verdad. Jesús, mi libertad. Jesús, príncipe de paz, llenas mi vida con tu claridad. Aunque me fui, no dejaste de amar. Valóralo, no lo dejes escapar. Jesús, príncipe eterno de paz, reina en mí, reina hoy. Desde el principio, tú fuiste mi paz.